no solamente a la persona que la preguntó, porque sí, en el momento preguntan y contestamos, pero tal vez alguien más tiene esa misma curiosidad, tal vez alguien más dice, pero hermano, ¿cómo es esto? Y entonces por eso es que hemos decidido que cada cierto tiempo hacemos esto de preguntas y respuestas. Como bien saben, el siguiente domingo estamos en 3 días de poder, así que no va a haber servicio en la mañana, no vamos a tener servicio, pero le quisiera que de todas formas vinieran al servicio del domingo por la tarde. Así que si pueden, si tienen el deseo, pueden venir el domingo en la tarde. El sábado por la noche va a mantenerse el servicio, el pastor Arriaga va a dirigir el servicio junto con su familia, y vamos a tener el privilegio de los que estén acá de recibir esa prédica, amén. Y para los que vamos a 3 días de poder, ya saben a lo que vamos, sobre todo los que son servidores. Recuerden la almohada, una toalla, un jabón, papel higiénico, de ser necesario. Normalmente nosotros tenemos suficiente, pero bien papel higiénico. Ya saben lo que se necesita. Así que por favor, estén siempre pendientes, piensen qué más podemos estar. Ya han llegado, así que ya saben. Los hombres que van a servir, si pueden llevar una bolsa para dormir, porque lo más seguro es que los hombres que van a servir no tenemos dónde dormir, amén. Y se cumple la palabra cuando le dice que Mesías, dijo el maestro, ¿verdad? No va a tener ni dónde reposar su cabeza, amén. Así que busque una bolsa de dormir y vamos a gozarnos, amén, allá. Así que sin más preámbulo vamos a continuar en la enseñanza y vamos a orar primero, en primer lugar. Padre Celestial, te damos las gracias porque en este día, Señor, tú nos permites encontrar un versículo que usted no entendió bien. Usted ya tiene un diccionario bíblico, si pudiera conseguirse, mucho mejor. Y tenga la costumbre de que cualquier curiosidad que usted tenga, con todo gusto la contestamos, pero siempre tenga la costumbre de usted ser el primero que busca la palabra, ser el primero que dice, no me satisfago, no estoy satisfecho con la respuesta que me dio el hermano, yo quisiera leer más. Y usted vaya y lea más, y aprenda más, amén, porque para eso estamos. La primera pregunta, hermano, yo he oído mucho este término, el término ecumenía, hermano, ¿qué significa? La ecumenía, esa es la primera pregunta, es una rama de la Iglesia Católica y es algo que, déjenme decirles, algo netamente católico que comenzó como algo bueno. La palabra viene del vocablo oikumene, que significa literalmente todo el mundo habitado. Entonces cuando usted dice ecumenía, está hablando de la solidarización de toda la iglesia. Esto comenzó después de la Segunda Guerra Mundial, porque se encontró la iglesia anglicana y la iglesia católica y la iglesia ortodoxa y otras iglesias con el gran problema de los desastres de la Segunda Guerra Mundial. Entonces dijeron, aunque yo no estoy de acuerdo contigo de la forma en como tú crees, como tú haces, lo que vamos a hacer, unamos las fuerzas y ayudémosle a toda esta gente que está en necesidad. Esa fue la idea de la ecumenía en un principio, pero la iglesia católica tomó la ecumenía de tal forma de traer a las otras denominaciones hacia una misma verdad. En un principio, primero hacen reuniones, a veces no son todas las denominaciones que lo hacen, pero cuando lo hacen reuniones de tal forma que estén de acuerdo, han estado de acuerdo por el momento solo en 2 cosas. Una, que Cristo salva, y la segunda, en la verdad de la Biblia. En las 2 cosas que están netamente de acuerdo. La única cuestión con la ecumenía es que eso traería una sola iglesia. Y hay cosas que no podemos estar de acuerdo jamás con la iglesia católica, y cosas que no podemos estar de acuerdo completamente con los bautistas. Entonces por eso es que somos, por poner un ejemplo, los bautistas creen que si usted no se bautiza, usted no puede ser salvo. Los católicos tienen, bueno, vamos a hablar una de las tantas cosas que ellos no podemos reconciliarnos en eso, porque va en contra de la verdad de la Biblia. Recordando siempre que la iglesia original no es la iglesia católica. La iglesia original es la iglesia que fundaron el Espíritu Santo, cuando se reunían todos juntos, y ni siquiera había pastor, sino que había alguien que se levantaba y decía, hermano, decía, yo quiero compartir algo con usted. Este día yo leí en la palabra y encontré esto, encontré que Cristo es así, que Cristo es así, y se reunían a adorar, a buscar a Dios, se reunían en lo secreto. La iglesia romana los persiguió cuando se dio cuenta Constantino de que esto de la religión cristiana iba creciendo de una forma tremenda. Entonces se dio cuenta que la religión que ellos habían tenido, del politeísta, tener los dioses romanos, no funcionaba, porque la iglesia cristiana los estaban matando todo el tiempo en el Coliseo romano, y de todas formas ellos seguían multiplicándose. Estos cristianos locos, había que hacer algo, y Constantino dijo, ya sé, dijo, vamos a tomar esta iglesia para nosotros.
Entonces colocaron, en lugar de su montón de dioses, colocaron un montón de santos. En lugar de la diosa Osiris, de la diosa, bueno, vamos a hablar de más adelante, vamos a hablar más de eso para adelantarnos. Pero ellos movieron su religión hacia la religión cristiana. En un principio comenzó no tan mal, pero llegó a degenerarse a tal punto que ellos hacían tratos con los reyes de la tierra, y por tanto dinero ellos no eran excomulgados por los crímenes que cometían, por ir a conquistar otros lugares, como los españoles, los terribles crímenes que cometieron en América y en otros lugares a los que fueron. Es por eso que los ingleses, entre muchas razones, comenzaron el movimiento luterano, y que consta que nosotros tampoco no somos luteranos. No sé si conocemos toda la iglesia, la historia de la iglesia de la Asamblea de Dios, pero nosotros no somos luteranos, nosotros no somos nada que ver con los bautistas. Nosotros somos una iglesia fundada por el Espíritu Santo también. Esto no tiene nada que ver con esto, pero tengo la necesidad de contarlo. Hace 100 años, en una calle pobre de negritos. No sé si saben que en eso, hace 100 años había todavía racismo, y un blanco no se le puede acercar a un negrito. Recién acaban de salir de la abolición. Un hijo de 4 generaciones de esclavos negros, un hombre que le faltaban los dientes del frente, un día estaba leyendo la palabra, y en medio de su iglesia, que era una iglesia, no recuerdo qué iglesia era, me mentiría si les digo, pero una iglesia cristiana, una luterana era. Entonces él lee la palabra y dice: y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y le siguió la palabra, y empezó a predicar de que el Espíritu Santo iba a dar poder y hablar en lenguas, porque esta fecha no hablaban en lenguas. Y entonces iban a hablar en lenguas, y entonces, ¿qué hablar en lenguas? Eso se acabó hace más de 1800 años. Pero la palabra dice de que vendrá uno que os bautizará en fuego. ¿Cómo no vamos a hablar en lenguas? Y él predicaba, y no hablaba en lenguas él, y nadie hablaba en lenguas. Pero él seguía predicando a hablar en lenguas, seguía predicando de que la primera manifestación del Espíritu Santo es esta, y que hay dones del Espíritu Santo, y que esto no se acaba, que esto continúa. Y entonces no creían, no había nada. Si usted ve y lee, por ejemplo, a Wesley, lee a los grandes de la Reforma luterana, de la Reforma inglesa, los grandes de la iglesia, cuando se separaron y empezaron a moverse con respecto a lo que de verdad era la verdad de la palabra, se separaron de la iglesia católica. Ellos no hablan en ninguna parte, hablan en lenguas, porque ellos no hablaban en lenguas. Ese problema no existía, problema lo digo entre comillas. Él un día, en medio de un ayuno de 40 días, junto con otras 3 personas, recibieron el bautismo en lenguas. Entonces la locura comenzó, porque ellos hacían los servicios, y no era un servicio como los que hacemos nosotros. La historia narra que él se sentaba en medio del servicio, estaba rodeado totalmente de gente, se ponía una caja de zapatos encima de la cabeza y se ponía a orar, porque lo que quería es que nadie lo distrajera, y él se tapaba los ojos y no le funcionaba. Entonces le funcionaba como cuando habló en lenguas por primera vez, tapándose con una caja de zapatos. Entonces él empezaba a recibir del Espíritu Santo mientras todos adoraban, y luego se levantaba. Y puede usted buscar en internet, se llama el milagro de la calle Azusa. En la calle Azusa, en California, comenzaron a ocurrir milagros. Personas que no miraban comenzaron a ver, comenzaron las personas a hablar, cosas que no habían sucedido nunca comenzaron a pasar. Este negrito, 4 generaciones de esclavo, que no podía hablar bien, no podía leer bien, pero entendía el Espíritu Santo, comenzó a pasar cosas increíbles. Y están los testimonios de gente que dice de que mientras estaban en la reunión en aquel pedacito de un pueblo bien pobre en medio de California, donde solo había negritos, empezó la gente blanca a llegar, empezaron latinos, chinos, lo que sea, a llegar, porque habían milagros pasando, cosas que se miraban, manos que estaban tullidas y que de repente se movían, rostros que estaban deformados por un golpe y de repente se movían a su lugar normal. Milagros comenzaron a suceder y gente empezaba a hablar en lengua. Gente le hablaba, narra en la historia, puede buscarlo si usted quiere, que hablaban a la oficina de bomberos porque se miraba un fuego que estaba sobre el lugar. Miraban un fuego los vecinos que estaban sobre el lugar, y aquel lugar, que apenas cabían 200 personas, se llenaba de 10,000 personas, 20,000 personas. El Espíritu Santo estaba dando principios de lluvia, porque no había pasado hace más de 1800 años que alguien hablaba en lenguas, que había milagros. Y después de eso, la iglesia creció, pastores de todos lados se fueron allí, y se hizo una congregación grandísima, no cabía la gente en aquel lugar pobre. Y tiene que recordar
que todavía no había pasado lo de Rosa Parks, todavía no ha pasado un montón de cosas, y ahí estaban los blanquitos y los negritos adorando a Dios por medio de la unción del Espíritu Santo. Así es que esto comenzó. No comenzamos porque nadie nos dijo nada, de repente alguien dijo buscar al Espíritu Santo y se derramó la gloria del Señor. Y él dijo, este señor dijo, en 100 años más o menos va a volver a pasar, y esta vez va a ser sin parar hasta que Cristo venga, porque aunque sí hay milagros actualmente, no son milagros notables como lo era en ese entonces. Las multitudes aceptaban porque miraban que la persona que era ciega inmediatamente miraba. Las personas no podían terminar de llegar al lugar porque la presencia del Señor los tomaba, y los que no hablaban en lenguas hablaban en lenguas. Entonces esta es la historia de nuestra iglesia. Nosotros hemos terminado de entender después de mucho tiempo que esto se va a repetir, y por eso es que clamamos desde adentro para que la unción del Espíritu Santo venga. Y yo sé que en nuestro tiempo vamos a ver de nuevo esta unción de milagros, según como el Señor lo dijo, en 100 años, desde 1900. Amén. Esto no tiene nada que ver, como ustedes van a notar, esta pregunta es así, mi respuesta era así, pero mi respuesta casi siempre tiene una respuesta larga. La siguiente: hermano, ¿puedo acostarme con mi pareja durante el ayuno, con mi esposo? Me imagino que era la pregunta, o con mi esposa, porque si no están casados no pueden, obviamente. Y para esto vamos a tener que ir a Mateo 9:14. A mí me gusta que siempre que damos una respuesta, que no sea en lo que yo creo, pero que sea en lo que la palabra dice. Amén. Mateo 9:14 lo leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Lo primero que tenemos que entender es que qué es lo que va detrás del ayuno. Si el ayuno va, de aguantar hambre, si el ayuno va de nada más a hacer una dieta específica, o si el ayuno tiene que ser de cero todo el tiempo. Ya hemos hablado con extensión del ayuno, pero podemos seguir hablando y vamos a aclarar esta pregunta. La pregunta en realidad yo la veo así: ¿qué son las cosas que me son lícitas hacer durante el ayuno? Puedo, digamos, ir a un playground con mis niños, o puedo ir a ver payasos, puedo ir a ver una película mientras estoy en ayuno. Vamos a de nuevo Mateo, versículo 15. Ahora Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Que el ayuno es luto. Mientras Él estaba con los discípulos, entonces ellos no tenían necesidad de ayudar, comían los sábados, hacían fiesta, se sentaban y juntaban. Usted puede leer la Biblia y puede leer que Jesús lo acusaban de comilón, no porque comía hasta que cenaba, sino porque comía. La palabra comilón quiere decir que compartía comida y comía tranquilamente, se alegraba comiendo. Hay una rama de la religión hindú que ellos no pueden comer nada con condimento, con pimienta, con nada, pero Dios nos dio los sentidos del gusto para disfrutarlo. Es cierto, está la gula, pero el sentido de gusto es para que cuando usted coma algo no vaya a comer una cochinada. Si va a salir a algún lado, coma algo que le gusta, si el Señor comía lo que le gustaba. Esto no viene al caso, pero hay una pregunta. Alguien me preguntó un día acerca del vino, y eso no lo hemos contestado nunca. El vino que el Señor tomaba vino, ¿qué tiene de malo? Me dice alguien. Es cierto, el Señor tomaba vino, y yo no le miro nada de malo tomar vino, sobre todo como algo medicinal. Los judíos toman un vaso a la semana. Perdónenme si voy a hablar más rápido, pero son muchas las preguntas, y las que no se contesten ahora, para la siguiente vez las contestamos. Amén. El vino, dice en un versículo Pablo: no mires al vino, no lo codicies cuando burbujea. Y la palabra burbujea en este caso está hablando, y esto es tan impresionante, porque cuando usted estudia el vino que tomaban los judíos, ellos ponían el vino recién hecho y lo ponían a hervir, y cuando se había terminado de evaporar el vino quedaba como una pasta. Esta pasta agarraban una cucharada, digamos un tanto de ese vino pasta, y le echaban 10 porciones de agua. ¿Sí me entienden? O sea que si usted agarra una copita de vino, échele 10 copas de agua, y ese era el vino que tomaban. ¿Por qué? Porque ellos no podían estar hervir agua. Cuando el vino mismo fermentado y poquito de fermento hacía que el agua quedara pura. Él no tenían fresquito o Kool-Aid, ellos no tenían coca, pero les aseguro que si hubiera habido algún tipo de bebida